Estamos en Fusión Crear y estamos en el espacio de los grandes maestros y sus males, ¿no es cierto? Por supuesto con la artista plástica Alicia Bricio. Y hoy Alice me comentaba, bueno, vamos a charlar de Fernando Fader, pero desde un lado muy distinto al que estuvimos hablando con respecto a los otros artistas, ¿no es cierto? Él era tuberculoso, ¿verdad? Tenía tuberculosis. ¿De qué manera afectó o no o alteró su obra? Eso es lo que vos me vas a contar hoy. Sí, en realidad veníamos viendo artistas, primero eran europeos y me pareció piola poder hablar de grandes maestros argentinos también. Entonces, cuando nosotros vimos los grandes maestros europeos, vimos en las dos oportunidades de Monet y Renoir cómo afectó la parte física, tanto en la vista como en la... en el reumatismo, exactamente, claro. En el reumatismo a la parte pictórica. En este caso nos encontramos con un maestro que tenía una enfermedad que se le declaró en su juventud, ¿no es cierto? Entre 30 y pico de años. Pero no vamos a ver en la obra cómo afectó su enfermedad. Vamos a ver la temática que él elige justamente por la enfermedad que él tenía. Fernando Fader nació en el año 1882 y es interesante esto porque nació en Francia, pero él decía que nació en Mendoza, pero cuando él se casa en Buenos Aires, dice que nació en Buenos Aires. Entonces le preguntaron por qué tanta cosa, ¿no? Y en realidad él es uno de los grandes maestros argentinos porque dice que no podía decir que había nacido en Francia si él quería pintar realmente la tierra argentina que no se había pintado en ningún lado, ni en Europa ni en ningún lado. Entonces, un poco el homenaje hacia él, que todo el mundo también conoce porque hay instalaciones, hay museos, hay escuelas. Nace en Francia, se van a vivir a Mendoza, y en Mendoza él era hijo de un gran ingeniero que tuvo el primer gasoducto y oleoducto de Mendoza. Y le dice al padre que él quería pintar. Todos los hijos eran profesionales y él se va a Europa y dice: yo quiero ir a pintar. Entonces hay una anécdota que dice: bueno, está bien, anda. Fue, se educó, y esto es importante, se educó en la escuela primaria en la casa materna de París. Después en la casa paterna de los padres en Alemania. Ahí ya hay una raíz de una niñez errática, solitaria, triste y de desarraigo absoluto, ya desde chiquito. Y eso sí es importante, para ver después la obra que elige. Idas y vueltas, él decide ser artista y le dice al padre, claro, con todos los hermanos profesionales y exitosos, dice: yo quiero ser artista. Y el padre le dice: bueno, yo te pago un pasaje, te vas a Europa y pensalo. Y él, mientras veía todos los museos, en el itinerario le manda un telegrama que solamente decía una palabra, decía: persisto. Y el padre le contesta: lo sabía. Ay, divino. Tenía muy buenos códigos. Va a Mendoza, empieza a pintar, y toda la etapa que él pinta, costumbrista, Europa pintaba personas en paisajes, él pintaba paisajes con personas fusionadas, con la vieja escuela de paletas ocres, que los colores se fusionaban en la retina de la persona que los veía, pero él tiene una paleta neutra, una paleta un poco empastada y ocre, toda la etapa que vive en Mendoza. Cuando muere el padre, él se tiene que hacer cargo de los negocios, viene un aluvión, caen en la quiebra, él se traslada a Buenos Aires y vive en la calle Olleros, en Belgrano, y consigue trabajar en la casa de un escultor. Ahí lo operan de apendicitis y ahí se dan cuenta que tenía tuberculosis. ¿Qué hace el médico de acá? Le dice que se vaya a Córdoba, porque el aire de Córdoba era el que iba a permitir alargar su vida, porque no le habían dado más de 6 meses de vida, que por suerte se habían equivocado. Entonces él se va a Córdoba y ahí descubre el color, y ahí sí, a una personalidad melancólica, errática, con esta niñez de vivir en el exterior, de estar lejos de su familia, y amando el paisaje, él descubre que encuentra en la contemplación del paisaje la representación de su estado de ánimo. Se casa, tiene hijos, pero cuando nace su tercera hija, toda la familia se viene para Buenos Aires, por miedo a que se contagie la tuberculosis, que es el periodo de mayor cantidad de obras que tiene como 50 óleos por año. Ahí descubre el color. Pero ¿qué hay en común? Fader, paisaje. Fader, árboles.
Cuando estaba tuberculoso, pintaba interiores. Cuando en la época de verano salía y pintaba paisajes. Entonces, la obra de Fader está representada por una cierta melancolía, representada por el paisaje, donde a veces hay personas y donde cuando su enfermedad no lo dejaba salir, Claro, pintaba interiores. Condicionado por su enfermedad. Exactamente. Sí, así que la temática se condicionaba de acuerdo a su estado de salud. Además, que le encantaban los paisajes, porque Sí. si no también hubiera pintado personas, pero eso hablaba de su personalidad también muy melancólica, Sí, de sí. mucha soledad, porque lejos de la familia estuvo siempre. Sí, sí, muy personal. Muy personal. Y magnífico artista. Realmente es una maravilla. Hay un museo en Mendoza que Es de él, espectacular. es espectacular. Que bueno, que vale la pena que lo estemos hablando y aprendiendo un poco de la vida de este gran maestro y que ustedes lo conozcan más y por qué y de pronto entiendan un poco más su obra al verlo, ¿no es cierto? Porque de pronto uno mira la obra y dice, sí, es paisajista. Hay una obra que dice, la vida de un día, es las diferentes horas del día como mostraban la misma escena. Eso habla de la capacidad de contemplación que tenía Fader. Eso se los recomiendo porque es espectacular. Es que me imagino que también viviendo en Córdoba solo, sin la familia, habrá sido muy duro. Y no quería vivir en otro lado porque no le gustaba vivir con extraños. Entonces, era solitario. Sí, sí. Y el árbol, él decía que representaba su estado de ánimo. Mirá vos. Entonces, el árbol fue personaje Sí, de muchos de sus cuadros. El árbol en el invierno, el árbol en otoño. perfecto. Mucha observación, no era un improvisado. Muy bien, señora. La felicito. Gracias. Y espero a ustedes, yo sé que les habrá gustado muchísimo y es una forma de mirar la obra de Fernando Fader, uno de los grandes pintores argentinos, y de entenderlo y darse cuenta, ¿no es cierto?, porque pintaba lo que pintaba. Gracias, Alice. No, de Un nada, placer, Patri. como siempre, me encanta escucharte contar esas cosas. Ya volvemos, no se me vayan.